¿Alguna vez has sentido que estás viviendo una vida que no elegiste? Como si caminaras por un camino trazado por otros, cumpliendo expectativas ajenas, cediendo tu energía sin darte cuenta. Mientras una parte de ti grita en silencio por liberarse. Si alguna vez te has preguntado por qué siempre terminas diciendo sí cuando quieres decir no, por qué te cuesta poner límites o por qué sientes que los demás tienen más poder sobre ti del que deberían, este mensaje es para ti, porque hay una verdad incómoda que nadie quiere decirte. Si tú no lideras tu vida, alguien más lo hará por ti. Y no lo hará con tu bienestar en mente, sino con su conveniencia. Sí, esto puede doler, puede incomodar, puede romper muchas de las creencias con las que fuiste criado. Pero es justo ahí, en ese quiebre, donde empieza la transformación. No se trata de volverte frío ni desconfiado. Se trata de despertar, de abrir los ojos, de dejar de ser dirigido por el miedo, la culpa o la necesidad de agradar. Porque mientras tú actúas con inocencia, hay quienes juegan al poder en silencio, desde las sombras. En este video no voy a darte frases bonitas, no voy a endulzar la realidad. Voy a decirte lo que nadie más se atreve a decirte, que ser bueno sin estrategia te hace prescindible, que quien no entiende las reglas del juego emocional termina siendo movido como una ficha más, y que no necesitas ser más fuerte que nadie, solo más consciente que ayer. Porque cuando aprendes a ver el tablero completo, cuando comprendes cómo funciona la percepción, la manipulación, la lectura emocional, ya no pueden usarte. Quédate hasta el final, porque en los próximos minutos vas a descubrir herramientas poderosas para recuperar tu centro, tu energía y tu dirección. No solo vas a entender por qué muchas veces te han manipulado sin que lo notes. También vas a aprender cómo dejar de caer en ese juego sin traicionarte. Este no es solo un video, es una puerta de salida del laberinto emocional en el que has estado atrapado. Ahora respira profundo, porque lo que estás a punto de escuchar puede incomodarte, pero también puede despertarte. Y una vez que despiertas, ya no puedes volver a dormirte. Prepárate, porque este mensaje no es para quien busca consuelo, es para quien está listo para liderar su vida. Vivimos en un mundo donde todo parece girar en torno a las apariencias, a lo que mostramos por fuera, a lo que los demás piensan de nosotros. En este mundo tan competitivo, hay una verdad que puede doler, pero que necesitas escuchar con claridad. Si no aprendes a tomar el control de tu vida, si no te vuelves consciente de tus decisiones y de cómo se mueve la gente a tu alrededor, otros lo harán por ti. Y cuando otros toman ese lugar, tú te conviertes en una pieza más, en alguien que solo reacciona en lugar de liderar. Tal vez ya lo has sentido. Esa sensación de que vas un paso atrás, de que tus decisiones no vienen de ti, sino de lo que esperan los demás. A veces te descubres actuando por miedo, por costumbre o por presión, sin detenerte a pensar si eso es lo que realmente quieres. Esa sensación de vacío, de vivir según un libreto que no escribiste, es una señal clara de que necesitas despertar. Porque mientras tú tratas de agradar y evitar el conflicto, hay personas que están entrenadas para influir, para manipular desde el silencio, para mover los hilos sin que nadie lo note. Desde que éramos niños, muchos crecimos con la idea de que portarse bien era lo correcto, que había que callar para no molestar, que dar sin esperar nada a cambio era lo ideal. Pero nunca nos enseñaron el otro lado del juego. Nunca nos explicaron que muchas personas no juegan limpio, que detrás de una sonrisa puede haber una intención oculta, que incluso el afecto puede usarse como una forma de control. Todo lo que ves, todo lo que interpretas del mundo, pasa por el filtro de tu percepción. Y aquí está una de las claves más importantes. No ves la realidad tal como es, sino como tú la percibes. Y en una sociedad donde la imagen importa más que la intención,
donde lo que aparentas vale más que lo que eres. Quien sabe manejar esa imagen tiene el poder. A veces, quien parece frágil solo está usando esa imagen para ganar empatía. Y quien actúa con honestidad es ridiculizado por parecer ingenuo. No es justo, pero es real. En este escenario, donde los manipuladores emocionales se esconden detrás de máscaras de bondad, solo tienes dos opciones: seguir creyendo que todo es justo o despertar y aprender cómo funciona realmente el poder. Este mensaje no está hecho para darte ánimos vacíos. No es para decirte que todo va a estar bien si sigues siendo tú mismo sin cuestionarte. Este mensaje es un llamado a abrir los ojos, a darte las herramientas que nunca te dieron. Porque Maquiavelo lo dijo hace siglos y sigue siendo verdad. La bondad sin inteligencia estratégica no es una virtud, es una debilidad. El verdadero poder no se trata de hacer daño, se trata de ver más allá, de anticiparte, de saber cuándo hablar y cuándo callar, de entender que las personas no siempre muestran quiénes son realmente, que cada gesto, cada palabra, incluso cada acto de amor puede tener detrás una necesidad oculta. El deseo de ser admirado, el miedo al rechazo, la necesidad de controlar o de no sentirse solo. Y si no aprendes a identificar estas motivaciones, puedes terminar siendo manipulado sin darte cuenta. Porque el juego del poder no empieza cuando tú decides participar. El juego ya está en marcha. Empieza cuando te das cuenta de que llevas tiempo siendo parte de él sin saberlo. Desde muy pequeños, usamos el llanto para llamar la atención o conseguir algo. Era un acto instintivo, pero ya era una forma de manipular el entorno. Así comienza todo. Si no lo entiendes, si crees que todo acto emocional es puro, entonces ya estás perdiendo. Lo importante no es dejar de sentir, sino aprender a mirar más profundo, a ver qué hay detrás de cada emoción, detrás de cada gesto amable, detrás de cada promesa. No se trata de desconfiar de todos, sino de observar con atención. Porque incluso cuando alguien te dice, lo hice por ti, puede estar escondiendo una intención de control. Puede estar usando el afecto como una forma de hacerte sentir culpable, de que hagas lo que espera. Por eso, aprender a ver estas dinámicas no es volverse frío, es volverse maduro. Es dejar de creer que las personas son completamente buenas o malas y empezar a entender que todos, en mayor o menor medida, están actuando desde sus necesidades, deseos y miedos. En cada relación, incluso en las más cercanas, hay una dinámica de poder. Siempre hay alguien que cede más, alguien que influye más, alguien que se adapta y alguien que lidera. A veces, marcar un límite genera molestia en el otro, no porque lo estés atacando, sino porque ese límite le hace perder poder sobre ti. Muchas veces te dirán palabras bonitas mientras te atan con cadenas invisibles. Y si no aprendes a ver esas cadenas, terminarás agradeciendo una prisión emocional. Porque el dominio no siempre se impone con gritos. A veces se disfraza de cariño, de preocupación, de solo quiero lo mejor para ti. Y si no entiendes esto, si no sabes leer entre líneas, serás manipulado una y otra vez. Madurar emocionalmente no es volverse duro, es volverse consciente. Es ver el juego sin dejar de sentir. Es reconocer que todos, incluso tú, tienen una parte que busca protegerse, que quiere controlar algo, que necesita validación. No se trata de juzgar, sino de entender. Y aquí viene una verdad que puede incomodar, pero que te libera si la comprendes. Todos estamos jugando un juego. Algunos lo hacen de forma abierta, otros sin darse cuenta, pero todos estamos movidos por intereses. Algunas personas buscan amor, otras buscan seguridad, otras poder. Pero todos quieren algo. Y aquí está la pregunta importante.
¿Estás jugando tú también o solo estás sirviendo para que otros avancen en su juego? Porque si no eres consciente de tus movimientos, de tus intenciones, de lo que permites y lo que toleras, entonces no estás liderando tu vida, estás siendo dirigido. El verdadero poder comienza cuando tomas conciencia, cuando entiendes que ignorar las reglas del juego no te hace libre, te hace vulnerable. La percepción, cuando se entrena, se convierte en una brújula. Te guía en medio del caos, te permite ver con claridad lo que otros no ven y te da una ventaja que nadie puede quitarte: la lucidez. Imagina que estás caminando por un lugar lleno de señales, pero tú vas con los ojos medio cerrados. Las personas que sí ven con claridad leen esas señales, entienden lo que pasa, se anticipan y avanzan sin tropezar. Pero tú, sin darte cuenta, chocas, te caes o te detienes, sin saber por qué. Eso es lo que pasa cuando no entrenas tu forma de ver el mundo. En la vida real, esas señales no son letreros visibles, son gestos, miradas, silencios, tonos de voz, actitudes. Todo eso comunica, todo eso revela intenciones. La percepción no es un adorno, es una herramienta. Y cuando la usas bien, puedes notar quién se fortalece con tus decisiones, quién se beneficia cuando tú cedes, quién sonríe mientras tú te desgastas emocionalmente. No se trata de vivir con paranoia, sino con lucidez. De salir de la confusión, que te hace repetir relaciones y situaciones que te hacen daño. Ver claro no es ser frío, es ser valiente, es dejar de vivir engañado, porque si te niegas a aceptar que hay un juego de intereses en marcha, entonces otros jugarán contigo sin que lo notes. Ser consciente es incómodo al principio. Es como empezar a ver cosas que antes preferías ignorar, pero esa incomodidad es temporal. Lo que viene después es poder real. Es como afilar una herramienta. Puede doler, pero luego corta con precisión. Grábate esto: todos juegan, incluso los que dicen no hacerlo. Algunos lo hacen de forma evidente, otros lo hacen con sutileza. El ser humano, por naturaleza, muchas veces se mueve más por conveniencia que por principios. Y si no entiendes eso, terminas atrapado en los juegos de otros, creyendo que todo es casualidad, que todo es buena o mala suerte. Pero no es así. Es estrategia, es intención, es percepción. Por eso es vital que entiendas que las relaciones no son terrenos neutros. Siempre hay una dinámica en marcha. Y si no aprendes a leerla, puedes ser parte de una jugada sin darte cuenta. A veces, solo por poner límites, alguien te hace sentir culpable. ¿Por qué? Porque al poner ese límite, le estás quitando el control que tenía sobre ti. Hay personas que te llenan de palabras bonitas, pero que en el fondo lo que quieren es tenerte bajo su dominio emocional. Te hacen creer que te aman, que se preocupan por ti, pero en realidad están sembrando culpa, dependencia, miedo. El poder no siempre grita, muchas veces susurra, se disfraza de amor, de interés, de protección. Y si no aprendes a leer esos susurros, terminas agradeciendo la cárcel que te han construido. Por eso, entender que nadie es completamente inocente no significa volverte negativo o desconfiado, sino madurar emocionalmente. Dejar de idealizar a las personas, dejar de verlas como buenas o malas y empezar a verlas como lo que son: personas, con deseos, temores, carencias y estrategias. Todos están moviendo piezas. Algunos lo hacen de forma muy evidente, otros lo hacen sin saberlo, de manera inconsciente. Pero eso no los excluye del juego. Por eso es importante que te hagas esta pregunta: ¿estás jugando o solo estás cumpliendo un papel en el juego de alguien más? Ese es el punto donde todo cambia. Ese es el momento en el que dejas de ser parte del guión de otro y empiezas a escribir el tuyo.
El poder verdadero no nace de gritar más fuerte ni de controlar a los demás. Nace cuando entiendes cómo funciona todo esto, cuando abres los ojos y dejas de actuar por impulso. Quien no conoce las reglas del juego siempre estará en desventaja. Pero cuando comprendes cómo se mueve el mundo, cómo funcionan las emociones, las dinámicas, la percepción, entonces tu mirada cambia. Y esa mirada te da fuerza, te da dirección, te da claridad, porque el poder no siempre es visible. No es solo para los que mandan o tienen títulos. El poder verdadero es silencioso, es emocional, es perceptivo. Es esa capacidad de entrar a un lugar y dominar con tu presencia sin decir una palabra. Y eso no se logra fingiendo ser alguien que no eres. Se logra proyectando lo que ya eres, pero con conciencia. Porque la verdad, por sí sola, no siempre es suficiente. En el mundo real, muchas veces importa más cómo se percibe esa verdad. Por eso Maquiavelo no pedía que fuéramos virtuosos, pedía que aprendiéramos a parecerlo. Porque la imagen es una estrategia, y quien la sabe manejar, lidera. Quien no, se pierde entre las voces de los demás. Fíjate en las personas que admiras. ¿De verdad son tan justas o simplemente han aprendido a mostrar una imagen fuerte, clara, segura? Las personas no siguen palabras vacías, siguen señales, siguen firmeza, siguen seguridad. En un mundo que a veces parece caerse a pedazos, quien proyecta orden se convierte en guía. Así se forma el liderazgo. Así se sostiene el poder. Y no estamos hablando de engañar a nadie. Estamos hablando de tomar control de lo que proyectas, porque todo en ti comunica. Tu postura, tu voz, tu forma de caminar, de mirar, de quedarte en silencio. Si no decides qué imagen quieres transmitir, otros la interpretarán por ti. Y muchas veces no será a tu favor. Si llegas con los hombros caídos, la mirada hacia abajo y las palabras temblorosas, ya has entregado poder antes de decir una sola palabra. Aprender a ocupar tu espacio con dignidad no significa ser arrogante. Significa proyectar seguridad sin imponer, mostrar claridad sin aplastar a nadie, porque los manipuladores emocionales no necesitan mucho para detectarte. Leen tus microgestos, tu duda, tu falta de confianza. A veces, una sola mirada basta para saber si alguien es fuerte o manipulable. Este mundo no es un lugar justo, pero es el único que tenemos. Así que es mejor aprender a manejarlo que dejar que otros lo hagan por ti. Piensa en las veces que alguien te convenció, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Las palabras importan, claro, pero el impacto real está en cómo se dicen. Hay personas que lideran sin hablar, porque su silencio comunica poder. Y hay quienes manipulan desde su aparente fragilidad, usando la culpa como una red emocional que atrapa. Si tú no decides cómo quieres que te vean, otros lo harán por ti. Y probablemente lo harán desde su conveniencia, no desde tu verdad. No se trata de fingir, se trata de diseñar, de elegir qué energía proyectas, porque cada palabra que usas, cada pausa, cada mirada puede hacerte ganar o perder respeto. Ser impredecible no es algo mágico ni reservado para unos pocos. Es una habilidad que se puede aprender, desarrollar y fortalecer con práctica consciente. Y en el juego del poder, la imprevisibilidad es una de las cartas más valiosas que puedes tener, porque cuando los demás no pueden anticipar tus respuestas, no saben cómo controlarte, y ahí es donde el poder empieza a cambiar de manos. Ser impredecible no significa ser confuso ni actuar sin rumbo. Significa no ser predecible en tus emociones, en tus reacciones, en tus decisiones. Es mostrar que no todos pueden leer tus movimientos, que no todos tienen acceso a tu mundo interior, porque cuanto más fácil eres de descifrar,
más fácil eres de manipular. Muchas veces creemos que la transparencia total es una virtud, pero en realidad puede ser una trampa. No porque ser honesto sea algo malo, sino porque mostrar todo lo que piensas, sientes y deseas te deja expuesto. Imagina jugar al ajedrez y decirle a tu oponente cuál será tu siguiente jugada. Por muy bueno que seas, si él ya lo sabe, te vencerá. Así pasa en la vida. Contar tus planes, explicar cada emoción, justificar cada decisión puede parecer noble, pero muchas veces solo le estás dando al otro herramientas para influir sobre ti. En cambio, cuando aprendes a guardar silencio, a moverte con calma, a reservar tus verdaderas intenciones, te vuelves más fuerte, más difícil de leer, más respetado. Esto no es ser falso, es ser estratégico, es decidir qué muestras y qué guardas, es cuidar tu energía y proteger tu centro. Hay cosas que no necesitan ser explicadas, hay decisiones que deben nacer en la intimidad de tu conciencia. Hay transformaciones personales que florecen mejor en el silencio, como una semilla que germina bajo tierra, lejos de miradas ajenas. Ser impredecible no es encerrarte ni volverte distante. Es no regalar tu intimidad emocional a cualquiera. Es entender que hay cosas que son solo tuyas y que tu valor no depende de que todos lo comprendan. Hay silencios que protegen, hay misterios que fortalecen. Porque en un mundo donde todos gritan quiénes son, el que guarda una parte de sí mismo se vuelve magnético. ¿Quieres cambiar algo en tu vida? Hazlo en silencio. No lo anuncies. No lo proclames antes de tiempo. Hazlo y deja que los resultados hablen por ti. El factor sorpresa es una herramienta poderosa, porque cuando nadie lo espera, un solo movimiento tuyo puede sacudirlo todo, y ese impacto es mucho más fuerte cuando viene del silencio. La sorpresa desactiva las defensas del otro, lo desconcierta, lo deja sin reacción. Y en ese momento, tú tomas la ventaja, porque quien actúa desde lo esperado es fácil de controlar, pero quien se mueve desde lo inesperado, controla sin ser detectado. No se trata de mentir, se trata de elegir, de decidir qué compartes, cuándo y con quién. Ser impredecible es una forma de protegerte, es una forma de no ser utilizado. Porque cuando los demás no saben qué esperar de ti, no saben cómo usarte. El misterio no solo atrae, también defiende. Es como una muralla invisible que guarda tu verdadero centro. Y esa muralla no te aleja, te preserva, porque hay partes de ti que no deben ser puestas en manos de cualquiera. No porque los demás sean malos, sino porque no todos tienen la madurez para respetar tu vulnerabilidad. Recuerda esto, no todo lo íntimo debe ser compartido. Hay emociones que necesitan procesarse en soledad. Hay metas que necesitan madurar en el silencio. Hay heridas que se sanan mejor lejos del juicio ajeno. La próxima vez que sientas el impulso de contarlo todo, de explicar cada detalle, detente. Respira. Haz una pausa. Pregúntate, ¿esto me fortalece o me expone? ¿Estoy hablando desde la claridad o desde la necesidad de ser aceptado? Porque muchas veces, cuando sentimos que tenemos que explicarlo todo, lo que realmente estamos haciendo es buscar aprobación. Y cada vez que buscas aprobación, entregas poder. Cada vez que necesitas justificarte, te estás poniendo en una posición de debilidad. El sabio no habla todo el tiempo. Habla cuando es necesario. Y a veces, su silencio dice mucho más que cualquier discurso. Mientras los demás intentan descifrarte, tú avanzas. Mientras ellos reaccionan, tú planeas. Y mientras ellos revelan sus puntos débiles, tú fortaleces los tuyos. La imprevisibilidad es una fortaleza silenciosa. No necesita gritar para hacerse sentir. Se impone desde la calma, desde la claridad, desde el centro. Y esa es la clave. El centro.
El manipulador, el agresor emocional, el que intenta controlarte, todos tienen algo en común. Necesitan saber cómo vas a reaccionar, porque si pueden anticiparte, pueden dirigirte. Pero si tú mantienes tu centro, si ya no respondes como antes, si ya no entras en su juego, entonces pierden el control, porque su poder no está en ellos, está en tu reacción. Si tú cambias tu forma de responder, su estrategia se rompe. Y ahí es donde comienza tu verdadera fuerza, porque nada desarma más a un manipulador que verse frente a un espejo. Y tú puedes ser ese espejo, no para atacarlo, no para hacerle daño, sino para mostrarle su juego sin entrar en él. Con una frase serena, con una actitud firme, puedes desnudar su estrategia. No necesitas gritar, no necesitas pelear, solo necesitas decir lo justo en el momento preciso. Algo como, ¿te has dado cuenta de que solo me valoras cuando hago lo que tú esperas? Esa frase dicha con calma es una bomba emocional, porque expone sin agredir, revela sin ofender. Y eso es lo que más incomoda al que quiere controlarte, que tú lo entiendas sin alterarte, porque su poder está basado en que tú dudes de ti, en que tú busques su aprobación, en que tú sientas culpa. Pero cuando tú sabes quién eres, cuando has dejado de necesitar la validación de otros, entonces la culpa ya no tiene efecto sobre ti. Y cuando la culpa ya no te atrapa, el manipulador pierde la cuerda con la que te manejaba, porque su estrategia se alimenta de tu duda. Pero si tú estás claro, si tú tienes dirección, si tú conoces tu valor, entonces eres inmune. Esa inmunidad emocional no nace de no sentir, nace de saber lo que sientes, de no dejar que esas emociones te arrastren, de no actuar por miedo ni por necesidad, sino por elección. Y esa elección consciente es la que cambia todo. Cuando dejas de actuar por impulso y empiezas a responder desde un lugar de claridad, todo cambia. El manipulador pierde poder, la culpa se disuelve y tú recuperas algo que tal vez habías olvidado: el control de tu vida. Porque la culpa solo puede afectarte si tú crees que tienes que ganarte el amor, la atención o el respeto de alguien. Pero cuando comprendes que tu valor no depende de complacer a nadie, te liberas. Y no es una liberación emocional cualquiera, es una transformación interna. Porque ya no estás esperando que los demás te acepten. Ahora tú decides a quién le das acceso a tu mundo. Ya no entregas tu energía por miedo al rechazo. Ya no te adaptas por temor a quedarte solo. En lugar de eso, te mantienes en tu centro. Y desde ahí, decides qué dinámicas aceptas y cuáles rompes. Hay una herramienta simple pero poderosa que puedes usar cada vez que alguien intente manipularte emocionalmente. Haz una pausa. Respira profundo. Y en lugar de reaccionar, pregúntate, ¿esto que siento es una responsabilidad real o es una forma de presión disfrazada de afecto? Esa pausa es tu escudo, porque el manipulador se alimenta de tus reacciones automáticas. Quiere verte confundido, culpable, emocionalmente débil. Pero si tú haces esa pausa y vuelves al centro, él pierde fuerza, porque ya no puede predecirte. Y cuando alguien no puede predecirte, no puede dominarte. Desde ese momento, desde esa conciencia, empieza a nacer tu nueva estrategia. Una estrategia que no se basa en el miedo, ni en la necesidad, ni en la culpa, sino en tu coherencia, en actuar de acuerdo a tus valores, no para agradar, en poner límites, no para herir, sino para proteger tu energía. Porque la culpa muchas veces no es más que una herramienta que otros usan para controlarte. Y tú tienes el poder de desactivarla con algo tan simple como la verdad dicha con serenidad. Por ejemplo, puedes decir, es curioso que solo te moleste mi ausencia cuando dejo de ceder.
Esa frase, sin gritar, sin atacar, tiene un impacto tremendo, porque no es ofensiva, pero sí reveladora. Y lo que más desarma a quien quiere manipularte es que tú no caigas en el juego, que no reacciones con ira ni con miedo, sino con claridad. Ahí es donde sucede la verdadera transformación. Ya no estás atrapado en sus reglas, ahora tú defines las tuyas, y al hacerlo, también te enfrentas a una de las emociones más difíciles, el miedo. Miedo a perder el vínculo, miedo a que te rechacen, miedo a quedarte solo, miedo a que te malinterpreten. Y ese miedo, si no lo reconoces y lo enfrentas, se convierte en el motor que otros usarán para dominarte, porque en todo juego de poder hay una ley no escrita. Quien se deja arrastrar por sus emociones, pierde. No porque las emociones sean malas, sino porque cuando no las gestionas, te vuelves impulsivo, predecible y manipulable. La emoción no debe ser tu guía. Es una señal, no un timón. Es una brújula que te muestra algo importante, pero no debe tomar el control del barco. El que domina de verdad no es quien no siente, sino quien siente sin dejarse llevar por el torbellino. Quien actúa con estrategia, no con reacción, porque la ira te hace débil, el miedo te expone y el resentimiento te ciega. Maquiavelo no hablaba de ser cruel, hablaba de ser lúcido, de no entregar tu juicio a tus impulsos, de no dejar que tus decisiones estén dictadas por el momento. Porque solo cuando estás sereno puedes ver lo que otros no ven, las trampas escondidas, detrás de los halagos, las intenciones ocultas en las promesas, el control disfrazado de afecto. Mira dos líderes enfrentando una crisis. Uno grita, se agita, quiere imponer su voluntad con fuerza. El otro guarda silencio, observa, habla con calma y con precisión. ¿Quién tiene más poder? El que grita está perdiendo el control. El que se mantiene centrado lo conserva. La serenidad es una forma elevada de fuerza, porque quien puede mantenerse firme cuando todo a su alrededor se desmorona, guía a quienes han perdido el rumbo. ¿Quieres saber si alguien tiene dominio de sí mismo? Observa cómo actúa cuando las cosas se complican, si no grita, si no necesita demostrar que tiene la razón, si no busca aprobación desesperada, si simplemente actúa con firmeza desde su centro. Entonces estás frente a un verdadero líder. Ahora mírate a ti mismo con sinceridad. ¿Reaccionas fácilmente? ¿Te enojas rápido? ¿Te cuesta guardar silencio cuando te provocan? Si es así, no te culpes. Pero reconoce que en esos momentos estás regalando tu poder, porque quien controla tus emociones también puede manipular tus decisiones, y quien decide por ti, te domina. Gestionar tus emociones no es una habilidad ocasional, es un entrenamiento en constante, es una práctica diaria. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de redirigirlo, de actuar con intención, no por reflejo, de preguntarte, ¿esto que estoy a punto de hacer me fortalece o me debilita? La próxima vez que te sientas al borde de explotar, prueba esto, guarda silencio, respira, observa, pregúntate, ¿qué están buscando con esto? ¿Qué obtienen si pierdo el control? Esa pausa es tu nueva herramienta, es el nuevo punto de partida para una versión más fuerte de ti. Porque cada vez que eliges no reaccionar, estás formando un carácter más sólido, uno que no se quiebra, que no se justifica, que no suplica, que no necesita la aprobación de nadie para actuar con coherencia. Y eso sí es poder real. Cuando dejas de justificar tus emociones con frases como «es que yo soy así» o «no lo puedo evitar», empiezas a dar un paso gigante hacia un nuevo tipo de poder, el poder de liderarte a ti mismo. Porque esas frases que muchas veces usamos como excusas no son identidades reales, son jaulas mentales. Son formas de evitar el cambio, de quedarnos cómodos en un comportamiento que en realidad nos limita. No, tú no eres tu enojo. Tú no eres
tu tristeza. Tú no eres tus impulsos. Tú eres quien tiene la capacidad de observarlos, de comprenderlos, de transformarlos. Eres quien puede moldear su carácter, quien puede pulir su temperamento, quien puede con cada elección consciente construir una versión más sólida y respetada de sí mismo. Y ahí, justo ahí, es donde nace el verdadero liderazgo. No ese liderazgo que necesita que otros te sigan, sino el que hace que tú mismo te sigas con orgullo. Ese tipo de liderazgo no impone, no grita, no obliga. Ese liderazgo inspira. Ese liderazgo fluye desde el centro de una persona que ha aprendido a sentirse, a regularse, a decidir sin necesidad de convencer a nadie. Y es aquí donde entra en juego tu inteligencia emocional. Esa herramienta que no tiene nada que ver con ser frío o no sentir, y todo que ver con saber manejar lo que sientes. No se trata de apagar tu fuego interno, sino de aprender a canalizarlo. Que tus emociones no te incendien por dentro, sino que iluminen el camino que eliges seguir. Porque la inteligencia emocional bien usada no es debilidad, es estrategia. Es saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Es tener claro que si reaccionas desde el impulso, terminas jugando el juego emocional que otros diseñaron para ti. Pero si pausas, si evalúas, si eliges tu respuesta con calma, entonces la energía del momento trabaja a tu favor. Esa pausa estratégica ante el conflicto, ese silencio elegido en vez del grito impulsivo, es mucho más poderosa que 1000 palabras. Porque esa pausa demuestra que no estás siendo dirigido por tus heridas, que no estás reaccionando desde el miedo o la necesidad de validación, que no estás buscando agradar ni complacer. Estás actuando desde la claridad, desde un centro firme que no necesita probar nada. Y eso, aunque parezca simple, cambia todo. Porque mientras la mayoría se deja llevar por lo que siente en el momento, tú decides. Tú eliges, y esa elección te distingue, te da presencia, te da dirección. Esto es exactamente a lo que Maquiavelo se refería cuando hablaba del verdadero dominio. No se trataba de volverse un tirano emocional, sino de no ser gobernado por el caos interno, de no entregar tu poder a las pasiones desbordadas, de usar tu mente fría cuando todo a tu alrededor se calienta. Porque piensa, ¿cómo se cambia una situación sin destruirla? ¿Cómo se influencia a una persona o a un entorno sin necesidad de confrontación? No con gritos, no con impulsos, con estrategia, con visión, con serenidad. Esa es la fuerza más alta, la del que sabe esperar, calcular, actuar desde la calma. El que mantiene su eje cuando todos a su alrededor se derrumban, es quien lidera de verdad. Y ese es tu próximo paso, aprender a elegir tu respuesta. Porque cada vez que tú eliges cómo actuar, estás afirmando tu poder. Y ese poder no necesita que lo valides con discursos. Se nota, se siente, se proyecta. Es la diferencia entre alguien que entra a una sala suplicando permiso para estar y alguien que entra con presencia, con dignidad, con conciencia. La persona que está en su centro, que no se dobla ante la crítica ni ante la culpa, se vuelve imposible de manipular. Y cuando te conviertes en esa persona, todo cambia a tu alrededor. Los manipuladores se alejan, los inseguros se incomodan, los verdaderos líderes te reconocen y tú, por fin, te ves a ti mismo con respeto. Te das cuenta de que no necesitas pedir permiso para ser quien eres, que no tienes que vivir para cumplir las expectativas de otros, que no estás aquí para agradar a todo el mundo, sino para cumplir con tu propósito. Y ese propósito solo tú puedes realizarlo. Nadie más puede hacerlo por ti, porque el poder más grande no está en dominar a los demás, está en ser dueño de ti. En ser tan consciente de lo que sientes, piensas y decides que ninguna crítica,
Ningún rechazo y ningún chantaje emocional puede sacarte de tu eje. Ese es el poder que no se compra, no se roba, no se impone. Ese es el poder que nace de adentro. Y cuando lo logras, cuando de verdad entiendes todo esto, cuando vives desde esa claridad emocional, empiezas a ver lo que Maquiavelo intentaba decir. Su mensaje nunca fue una invitación al cinismo, fue una advertencia para que dejes de vivir dormido, para que despiertes y entiendas cómo se mueve el tablero real. Porque el verdadero poder no está en ser el más fuerte ni el más noble, está en ser el más consciente, el que percibe, el que siente sin reaccionar, el que actúa sin necesidad de gritar, el que mueve piezas con elegancia. Porque una emoción bien gestionada, una mente clara y una percepción aguda son más poderosas que cualquier amenaza. Aquí no se trata de apagar tu humanidad, se trata de elevarla. Y cuando ya no te mueves por culpa, ni por miedo, ni por necesidad, entonces, sí, puedes decir que estás libre. Libre de la mirada ajena, libre de las cadenas emocionales, libre del viejo guión que otros escribieron por ti, porque ya no estás en modo sobrevivir, estás en modo liderar tu vida, tu energía, tu camino, y eso es algo que nadie podrá quitarte jamás. Ahora que lo has visto todo con otros ojos, ya no puedes fingir que no lo sabes, ya no puedes decir que no entendiste, porque la verdad, cuando se revela con tanta claridad, se convierte en una responsabilidad. Y aunque duela, aunque te incomode, aunque sientas que parte de lo que creías se desmorona, es precisamente ese derrumbe el que abre paso a tu reconstrucción. Ya no eres el mismo de hace unos minutos, porque ahora entiendes que el juego siempre estuvo ahí, que siempre hubo señales y que lo único que faltaba era que tú aprendieras a verlas. No necesitas volverte duro, no necesitas responder con violencia. Solo necesitas responder desde tu centro, desde tu claridad, desde esa nueva mirada que ahora posee el arma más poderosa de todas, la conciencia de que no estás aquí para encajar en moldes, ni para mendigar afecto, ni para justificar tu valor. Estás aquí para liderar tu vida, con una percepción tan aguda que nadie pueda usarte, con una energía tan firme que nadie pueda desequilibrarte, con una identidad tan clara que nadie pueda confundirte. Y cuando eso ocurre, cuando te plantas con firmeza, con dignidad, con propósito, algo en el mundo cambia. Ya no atraes a quienes quieren controlarte, sino a quienes te respetan. Ya no bailas la danza de la culpa, ahora caminas con la música de tu verdad. Porque el verdadero poder no se impone, se encarna, se proyecta sin necesidad de gritar, se sostiene sin necesidad de rogar. Grábate esta frase y repítela cada vez que alguien intente hacerte sentir menos, cada vez que el viejo patrón emocional quiera arrastrarte al pasado. No necesito aprobación para existir. Mi claridad es mi poder, mi centro, mi refugio, mi presencia, mi liderazgo. Ahora respira, porque acabas de dar el primer paso y a partir de hoy ya no eres solo parte del tablero, eres quien empieza a mover las fichas. Comparte este mensaje con quien aún vive dormido, creyendo que la bondad sin estrategia es suficiente. Suscríbete si estás listo para más verdades incómodas que despiertan. Y únete a los que ya no piden permiso, porque han decidido convertirse en estrategas.